Como ya sabemos, o hemos escuchado en muchas ocasiones, el Business Intelligence tiene como finalidad proveer información confiable, objetiva y sobre todo oportuna para que la toma de decisiones en las empresas sea más objetiva, ya que se basa en datos e información. Cuando se habla de Business Intelligence es natural pensar en Data Warehouse, análisis dinámicos de cubos o lab, dashboard, cuadros de control visual o algún tipo de sistema de alerta. Pero rara vez pensamos en el Balance Scorecard como un elemento fundamental en la inteligencia de negocio. Sin embargo, si lo es un elemento fundamental. Y además es aquel que debería de tener la dirección general de toda empresa como básico a la hora de liderar un cambio en la forma en la que una organización difunde, organiza y analiza la información. Y esto como baluarte para llevar a la empresa hacia una cultura de métricas, también conocida como cultura de datos, democratización del dato. Entonces, en este curso vamos a tratar no a fondo el Balance Scorecard, porque es tema general para otro curso, otra temática, sino la parte en la que se integra el Business Intelligence para dar fortaleza a esa metodología, para apoyarla y para facilitar los resultados o la medición de resultados que se espera obtener a través de su aplicación. Para entender el contexto en el que aparece el Balance Scorecard, es necesario irnos un poco hacia atrás en el tiempo. Antes de la aparición del Balance Scorecard, se entendía el éxito de una empresa netamente analizando la parte financiera, su resultado financiero. Y esto no es que está mal, de hecho lo incluye todavía el Balance Scorecard, pero es un enfoque bastante antiguo, de hecho que viene desde la época renacentista, cuando el padre de la contabilidad, conocido el fray Luca Pacioli, publicó un artículo denominado Suma de Aritmética, Geometría y la Proporcionalidad, en la que introduce el uso de lo que él denominó partida doble, para que se usara en la contabilidad en los comerciantes venecianos. Y esto no es que él haya sido el inventor de la partida doble, sino es la persona que se encargó de hacer su documentación. Desde los inicios de la civilización humana se han hecho negocios, se han hecho transacciones y de alguna forma se fue llevando registros sobre las transacciones. Pero todo esto agarra forma o se semi-estandariza, por así decirlo, con la publicación del fray Luca Pacioli. Y en general, ¿de qué trata su publicación o el tema de la partida doble? Él lo que hace es plantear una regla del principio matemático para la partida doble, en la que establece que no hay deudor sin acreedor. Piensen en una tabla de dos columnas. Tenemos la columna de la izquierda, llamada columna deudora, y la columna de la derecha como columna acreedora. Esta regla, no hay deudor sin acreedor, es que no, podríamos traducirla en que no hay comprador sin vendedor y no hay vendedor sin comprador. Para hacer un registro por la columna deudora debe tener un registro que sume la misma cantidad por la columna acreedora. Al final, la partida doble tiene que sumar por ambos lados, tiene que ser el mismo monto, sin excepción. Él también establece que la suma de lo que se deuda a una o varias cuentas ha de ser igual a lo que se abona. Imagínense que hay cuentas por pagar, hay deudas, entonces lo que se va a generar, lo que se va a colocar
o lo que se va a pagar tiene que ser igual a la suma de lo que está en el debe en la columna deudora. Se deben 50.000 y se va a abonar para cancelar esa cuenta 50.000. O sea, tiene que ser siempre igual la columna del debe o la columna del haber. Todo el que recibe debe a la persona que da o entrega. Entonces, una transacción. O sea, recibe algo y entrega otra cosa a cambio. Recibe un producto y entrega a cambio un monto, un dinero en efectivo. Recibe un producto, entrega un cheque a cambio. Recibe un producto, entrega entonces una cuenta por pagar a cambio. O sea, siempre tiene que haber por ambos registros un equilibrio, ¿no? A eso se llama partida doble. Todo valor que ingresa es deudor y todo valor que sale es acreedor. Aquí estableció las reglas del activo, del pasivo y del patrimonio. Las cuentas deudoras son cuentas, las cuentas de activos son cuentas deudoras, lo que quiere decir que el aumento de un pasivo es un registro deudor, o sea, por la primera columna, la de la izquierda, la del debe, y todo ingreso de pasivo, deuda, es por la columna del haber, la columna acreedora, que es la columna de la derecha. Entonces aquí él estableció ese principio deudor y acreedor para las cuentas contables. Ahí colocó que toda pérdida es deudora y toda ganancia es acreedora. Así como les comenté que el activo es una cuenta deudora, entonces los gastos, los costos también son cuentas deudoras y el pasivo e ingresos, pasivos, patrimonios e ingresos son cuentas acreedoras que incrementan por el haber, por la columna de la derecha. Esto no significa que no tengan registro las cuentas en la otra columna. Lo único que es cuando va a aumentar está por su columna, según la naturaleza, si es deudora, acreedora, y cuando está en la columna contraria es una disminución. Ejemplo, un activo, entonces ingresó un activo, ingresó por la columna del debe. Salió el activo, salió por la columna entonces del haber. Así, de manera muy general, es este principio de partida doble por el cual se realizaban los análisis financieros.